Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más del canal. En el día de hoy tenemos la parte 7 de este increíble manga al cual todos ustedes le han estado dando un gran apoyo. Como ya mencioné en el video pasado de la dinámica, por acá estarán apareciendo las dos personas que ganaron aquella dinámica. Y ahora sí, comencemos con el video. Continuamos momento después donde el protagonista le había mencionado a la princesa Chloe de Valentia que la única forma de resolver el misterio acerca de la reliquia de su familia que se había perdido era que estos llevaran al protagonista inmediatamente frente a su padre para él poder esclarecer todo este asunto. Momentos después de esa pequeña plática que ellos tuvieron, vemos como el carruaje de la señorita Chloe se encontraba siendo escoltado por todos los caballeros encabezados por Garen. En eso vemos que en medio de la marcha Garen comenzaba a cuestionarse cómo ese niño pequeño conocía la razón por la cual la reliquia de la familia Valentia se había desaparecido. Inmediatamente este le preguntó a uno de los soldados que venía acompañando a la señorita Chloe desde hace mucho tiempo quién era ese chico. El caballero inmediatamente le preguntaba a su superior si este se estaba refiriendo a Pequeñín. Garen, al escuchar eso, empezó a mencionar para sí mismo que ese nombre le sonaba bastante familiar. El caballero que se encontraba acompañando a Garen pasaba a mencionar con una gran sonrisa en su rostro que ese era un niño sobresaliente y que este también había tenido grandes contribuciones en la ayuda de la subyugación de la maga negra, la pelea anterior que tuvieron los protagonistas contra la elfa que era una maga negra. El caballero seguía mencionando que este había escuchado que las habilidades de Pequeñín se encontraban a la par de un experto, palabras que dejaron completamente sorprendido a Garen, que inmediatamente pasó a preguntarle a este si las habilidades que él poseía rivalizaban con la de un experto a tan temprana edad, e inmediatamente este comenzó a pensar para sus adentros que incluso ni siquiera los 7 grandes caballeros pudieron lograr tales cosas cuando se encontraban en su época de juventud, pasando a preguntarse a sí mismo si realmente ese pequeño niño era un genio o quizás era un monstruo. Entonces, bastante feliz, Garen seguía mencionando que si su familia tomaba a ese chico y lo apoyaba, realmente se convertiría en alguien bastante grande, pero inmediatamente este se quedó sorprendido y comenzó a recordar que había escuchado ese nombre en otro sitio. Esto hizo que inmediatamente el caballero que se encontraba acompañando a Garen le preguntara a este qué ocurría, y podemos ver cómo Garen se había colocado bastante serio y pasaba a mencionar que recordaba ahora, él había sido el que había enviado la carta desde el territorio de Philips. Esto causó que el caballero que se encontraba acompañándolo quedara completamente sorprendido. Inmediatamente Garen pasó a mencionar que ese nombre era poco común y estaba seguro de que la persona que había enviado aquella carta era el mismo chico. Cambiamos de escena y en eso podemos ver cómo Chloe se encontraba bastante emocionada siendo acompañada por el protagonista y Vivian mientras esta se asomaba hacia la ventana de su carruaje, bastante sorprendida pues la vista que estaba teniendo en ese momento era realmente hermosa. En vista de eso, el protagonista pasó a preguntarle a esta si a ella le gustaban las flores, a lo que esta le mencionaba que por supuesto le gustaban muchísimo, y seguía añadiendo que tanto su padre como su madre, la cual había fallecido, le gustaban también, e incluso habían utilizado este como su nombre de feto. Y para todos aquellos que no lo sepan, esto es algo cultural que solamente sucede en Corea, en el cual suelen colocarle un apodo o un sobrenombre al feto antes de nacer. El protagonista entonces, sonriendo, pasaba a mencionar que eso le quedaba muy bien. Vivian, inmediatamente interrumpiendo la conversación, pasaba a mencionar que el amor entre el duque y su esposa era bastante famoso. Esta fue la única mujer a la cual el duque amó, y le preguntaba al protagonista si esto no había escuchado nada acerca de eso antes, a lo que el protagonista inmediatamente le respondía a esta que él no se encontraba seguro de eso. En ese momento el protagonista comenzó a recordar las últimas palabras que tuvo con el emperador de la espada en su vida pasada, al cual le mencionaba al protagonista que en realidad a él no le gustaban tanto esas flores y que era bastante importante que él nunca olvidara eso. El protagonista en ese momento, con una sonrisa bastante burlona, comenzó a pensar para sí mismo que podía entender por qué esto lo había mantenido en secreto. Entonces este, un poco más serio, comenzaba a mencionar que este estaba seguro de que él no se acordaba de su vida pasada, refiriéndose directamente al emperador de la espada. El protagonista, mientras se veía sus brazos, seguía mencionando que este le había dicho que lo buscara directamente, así que él estaba seguro de que tenía alguna manera de ayudarlo a convertirse más fuerte, y tenía que conocerlo rápidamente y comenzar a entrenar lo más pronto posible, y encontrar una manera de convertirse en un maestro de aura en poco tiempo, ya que volverse fuerte era la prioridad del protagonista. Y aquí se nos muestra un banner de lo que parecían ser los comandantes del ejército demoníaco. El protagonista entonces seguía añadiendo que si este no poseía aura, ni siquiera podía hacerle un rasguño a los comandantes demoníacos. Mostrándose bastante serio, él pasaba a mencionar que en esta vida él se aseguraría de romperle el cráneo a todos ellos. En eso cambiamos de escena y nos encontramos en el territorio valentino. Este es el lugar en el cual el castillo principal del duque Valentia estaba situado, y esta era una de las pocas ciudades grandes del imperio Aslan. Los soldados inmediatamente al entrar en el territorio de la ciudad pasaban a mencionar que estaban en Valentino, que finalmente se encontraban en casa. Chloe inmediatamente pasaba a preguntarle al protagonista con una sonrisa en su rostro que si ésta había estado alguna vez en Valentino. El protagonista, devolviéndole la sonrisa, pasaba a mencionarle a esta que esa era la primera vez que lo visitaba en esta vida, causando que Chloe se quedara un poco sorprendida preguntándole cómo que en esta vida. Pero inmediatamente la conversación que estos dos sostenían más la celebración de los soldados que se encontraban detrás de esto había sido interrumpido. Todos habían quedado en silencio bastante sorprendidos, y podemos ver que la persona que había causado ese silencio tan incómodo había sido el padre de Chloe, el cual empezaba a gritarle a su hija que se acercara a este y que si estaba bien. El protagonista, al escuchar la voz de este, se quedó bastante sorprendido, y podemos ver cómo se encontraba el emperador de la espada bastante sollozante corriendo directamente hacia donde estaba su hija. Chloe, en vista de esto, comenzó a desviar la mirada, y en el momento en el que su padre saltó directamente hacia esta, ella lo esquivó, causando que su padre cayera prácticamente a los
pies de los soldados. Este inmediatamente comenzaba a levantarse y le preguntaba a su hija que por qué había hecho algo como eso, y Chloe, muy molesta, pasaba a mencionarle a su padre que todos se encontraban mirándolos en ese momento, así que por favor que pensara un poco en su dignidad. El conde Valentia, el cual seguía llorando, pasaba a mencionarle a esta que no había nada de malo en que un padre se preocupase por su hija. Chloe inmediatamente le mencionaba a su padre, aún molesta, que no se lo permitía incluso si este pretendía actuar de esa manera, y pasaba a decirle a este que se disculpara con los caballeros a los cuales había molestado. Ya un poco más calmado, el conde pasaba a mencionar que todos habían sido increíbles y gracias a todos ellos Chloe pudo regresar a salvo a casa, así que como tal les mostraría a todos los presentes su gratitud, no como el señor de Valentia sino también como un padre. Sonriente, hasta le mencionaba a todos los caballeros que había preparado un festín, así que podían disfrutarlo tanto como ellos quisieran. Todos los caballeros, pasando a arrodillarse, le mencionaban a este que estaban agradecidos por su generosidad. El conde inmediatamente se acercó a este y le preguntó a ella que quién era ese chico el cual se encontraba acompañándola. El protagonista en ese instante, el cual había escuchado, mostrando una expresión bastante serena, pasaba a mencionar que entonces no lo conocía. Chloe inmediatamente pasaba a mencionarle a su papá que esta ya se lo había informado, y él era el chico el cual serviría como testigo en el incidente de la maga negra. El conde inmediatamente se disculpaba con su hija y le mencionaba a esta que había estado bastante estresado por las cosas que habían sucedido recientemente. El protagonista inmediatamente comenzó a caminar posándose enfrente del conde y pasaba a mencionarle a este que había algo que le gustaría decirle, y esto era acerca de la desaparición de Tempus. Tal arrogancia del protagonista causó que tanto Vivian como el caballero Garen se encontraran completamente sorprendidos, pero la más sorprendida entre todos estos era Chloe, la cual se encontraba gritando a la pequeñín que no hiciera algo como eso. El conde inmediatamente, mostrando un semblante más serio y empezando a intimidar al protagonista simplemente con una pequeña fracción de su aura, pasaba a mencionarle al protagonista que era un chico bastante audaz. La presión era tan fuerte que incluso causaba que el protagonista comenzase a arrodillarse debido a la presión que este ejercía sobre él. Entonces el protagonista pasaba a mencionar que este estaba ejerciendo la presión del alma, que al parecer es una de las técnicas derivadas del uso del aura o del maná. Entonces el protagonista, entre sonrisas, pasaba a mencionar para sus adentros que todavía le quedaba mucho camino también por recorrer, llamándolo emperador de la espada, y que este no se podía creer que actualmente este tan solo se encontrase siendo tan bueno como un usuario de aura. Entonces el protagonista seguía añadiendo que incluso Stina, quien también era considerado uno de los 7 caballeros grandes, ya había llegado hace mucho tiempo al nivel de una superadora de aura, y que para el momento actual en el que estos se encontraran, Yerick debería de estar enfrentándose a un cuello de botella para convertirse o volverse un superador de aura. Entonces el protagonista seguía mencionando que tal intimidación es tan fácil de repeler tan solo con la fuerza de su alma que había ganado en su vida pasada, demostrándonos así como este comenzaba a disipar fácilmente la técnica del antiguo emperador de la espada. El protagonista, entonces, mostrándose más serio y ya libre de la técnica que había utilizado el conde, le mencionaba a este que si estaba bien para ellos hablar en un sitio como ese. Esto causó que el conde se quedase completamente sorprendido, y Chloe se acercó directamente hacia su padre mencionándole a este que pequeñín era demasiado joven y algunas veces actuaba de forma irracional. El emperador de la espada inmediatamente pasó a mencionarle a su hija que no, una persona irracional no podría comportarse de esa manera, mostrándose bastante serio y dejando un poco confundida a su hija. Entonces este pasaba a mencionar que iba a tener una pequeña charla con ese chico. Ya un poco más tarde, en lo que parece ser la oficina del conde, vemos cómo este se encontraba preguntándole al protagonista si entonces este sabía algo acerca de la desaparición de Tempus. El protagonista inmediatamente le respondía a este que posiblemente sí, ya que tenía que comprobar si su pequeña especulación era correcta. El conde, el cual se encontraba sentado en su escritorio, le mencionaba: especulación, sigue adelante, dime todo lo que sepas, le mencionaba este al protagonista. En eso el protagonista comenzó a pensar hacia sus adentros que Tempus era una de las pocas palabras antiguas que este conocía, y el protagonista entonces pasaba a mencionarnos que Tempus podía significar tiempo u oportunidad, y que como dicho tesoro había desaparecido hace aproximadamente un mes. El protagonista entonces, mirando fijamente en dirección hacia donde se encontraba el conde, le preguntaba a este que si podría ser que el poder que poseía estaba relacionado con el regreso en el tiempo. El conde instintivamente pasó a guardar silencio por unos segundos y luego pasó a preguntarle al protagonista si podía explicar mejor sus palabras, mostrándose realmente bastante serio con las palabras del protagonista. Este nuevamente comenzó a hablar, mencionándole que todo comenzaría con el desastre que va a pasar 2 décadas después. Vemos como el protagonista se encontraba explicándole todo esto al emperador de la espada, y este se encontraba muy serio en su escritorio escuchando todo lo que decía el protagonista. Este, luego de haber escuchado toda la historia que le había contado el protagonista, pasaba a mirar hacia el techo y le mencionaba a este que la historia que le había contado era demasiado convincente para asumir que esta era una historia hecha por un niño, e incluso este sabía el nombre del primer martillo de los enanos, el guardián del árbol del mundo y el nombre del gran guerrero de la tribu orca. El protagonista entonces, mostrándose bastante desanimado, pasaba a mencionarle a este que todos ellos fueron los aliados que estuvieron a su lado. El conde inmediatamente suelta una pequeña carcajada y pasa a mencionar que aliados, preguntándole a este si se refería a los poderosos enemigos a los que este se había estado enfrentando hasta ahora. Entonces el conde pasaba a levantarse de su escritorio y le mencionaba al protagonista que la palabra Tempus significaba tiempo u oportunidad, y que al sacrificar la vida de un superhumano, solo un hombre podía ser enviado al pasado. Descendientes, sean extremadamente cautelosos cuando lo usen, mencionaba este, para luego, mientras se encontraba mirando por la ventana, mencionarle al protagonista que esas fueron las palabras que habían
habían estado pasando junto con ese tesoro en su familia, pero que para ser honestos este nunca había pensado en ello como si fuese una historia real. Entonces, mirando en dirección hacia donde se encontraba el protagonista, este mencionaba que valía la pena creer en todo eso después de haber escuchado la historia que este le había comentado. Entonces, mirando al protagonista, le mencionaba a este que no podía creer en la decisión que había tomado, tan solo porque tenía talento lo había regresado. Esto dejó al protagonista un poco sorprendido. Entonces el conde Valentia seguía mencionando que si hubiese sido él el que hubiese regresado utilizando la experiencia de su vida pasada y la autoridad, este podría haber preparado a la humanidad para pelear contra el ejército del rey demonio. Ey, ¿me estás mirando? Sí, tú. Sí, el feo que me está mirando en este momento. Quería decirte que no estás suscrito al canal. Por favor, suscríbete, no te cuesta mucho y quizás con esto puedas verte un poco más atractivo para alguna chica. No es asegurado, pero quién quita que te pueda ayudar. Y lo mismo va para ustedes, muchachas, así que por favor suscríbanse. Los veo, ya. Y poniéndose un poco furioso mientras tocaba la mesa, emanando un poco de aura de su cuerpo, pasaba a preguntarle al protagonista que por qué había sido él el que había venido hasta acá. ¿Por qué tuviste que ser tú y por qué no fui yo? A lo que el protagonista, mientras el conde lo miraba fijamente, le mencionaba que obviamente entonces nos mostraban al protagonista con una cara bastante arrogante que le decía que solo él del futuro sabía por qué. Entonces el protagonista pasó a preguntarle al conde actual que habían sido todas esas promesas de salvar su talento y todas esas tonterías. Entonces el protagonista le mencionaba a este que pensaba que este se había vuelto loco después de tantos años, mostrándole la seña de que está loco. En eso el conde se quedó mirando al protagonista fijamente mientras guardaba silencio, para unos segundos después darle la espalda y mencionarle a este que entonces eso había sido porque este no era consciente de qué tan lejos podía ser enviado uno hacia el pasado. El protagonista entonces un poco molesto le preguntaba a este que si entonces le estaba diciendo que lo había utilizado a él porque no sabía si era seguro. El conde entonces, procediendo a sentarse en su escritorio, le mencionaba al protagonista que cómo podía estar seguro de algo que nunca había utilizado, y continuaba diciéndole al protagonista que también estaba ese dicho que mencionaba lo siguiente, y era que uno regresaba en el tiempo cuando su alma había sido gravemente traumatizada. Esto inmediatamente hizo que el protagonista se quedase completamente en shock al escuchar esas palabras. Entonces el conde seguía mencionándole al protagonista que al parecer este había regresado cuando comenzó a darse cuenta de las cosas realmente, mostrándonos así una imagen del protagonista bastante aterrorizada. El conde seguía añadiéndole que el futuro él debió haber supuesto que regresaría justo a esa edad. El prota en ese momento de la rabia apretando sus dientes pensó para sí mismo que entonces, mientras recordaba a su hermana muerta, pasaba a mencionar que la razón por la cual él regresó ese día de que su hermana murió fue... Inmediatamente el conde lo interrumpe y le preguntaba a este que quizás había dicho algo ofensivo. El protagonista, hirviendo de la rabia, pasaba a mencionarle a este que no había dicho nada malo. Entonces, mientras soltaba su puño, pasaba a mencionar para sus adentros que no podía culparlo a él por algo como eso. Más bien tendría que estar agradecido, pues pudo ver a su hermana nuevamente por última vez. El conde inmediatamente pasó a mencionarle al protagonista que tenía una cosa más que revisar, a lo que el protagonista mencionaba que sí, había algo más de qué hablar. El conde inmediatamente le preguntó al protagonista si el futuro de él le había dicho que lo fuese a buscar, pero este creía que su versión del futuro debió haberle dicho algo que pudiera probar que había sido enviado por él mismo. El protagonista inmediatamente se daba cuenta de eso y pasaba a mencionarle que el nombre de feto de su hija era Lila, y viene del nombre de una flor a la cual su esposa y a él le gustaba muchísimo. El conde inmediatamente le mencionaba al protagonista que eso era muy conocido en todos lados. Entonces el protagonista continuaba mencionándole que este le había mencionado que en realidad no le gustaba esa flor. Esto inmediatamente hizo que el conde terminara soltando sus manos y colocándose un poco impaciente. El protagonista entonces seguía mencionándole que si le había dicho que algo como eso, él inmediatamente guardó silencio al darse cuenta cómo el conde comenzaba a reírse. El conde, que no pudo soportarlo más, comenzó a reírse estrepitosamente, causando que el protagonista simplemente se quedase sorprendido observándolo. Entonces el conde pasaba a mencionar que eso era verdad. Él estaba seguro de que tan solo él podría decir algo así, ya que eso era algo que nunca pudo decir, incluso hasta el momento en el que la dejó, algo que no le pudo decir a nadie nunca más, mostrándonos así como se veía el conde melancólico. Al parecer este hombre tiene más cambios de personalidad que tu ex. El conde inmediatamente se precipitó a insultar y, parándose de su escritorio gritando, pasaba a mencionarle al protagonista que sí, que todo eso había sido real, y que este no sabía si realmente debería de encontrarse llorando o riendo en esa situación. El prota, que se encontraba parado delante de este, le preguntaba si ahora le creía. El conde, apretando el puño y al parecer un poco molesto, pasaba a mencionar que sí, esa sería la única explicación que podría tener acerca de la desaparición del tesoro de su familia, el cual había desaparecido de su casa e incluso de sus propias manos. Entonces el prota, sonriendo un poco incómodo, pasaba a mencionarle que bueno, eso era algo bueno, mientras que pensaba para sus adentros que aunque sea 20 años más joven, seguía teniendo el mismo temperamento. Entonces el conde pasaba a mencionar que tenía que revisarlo primero, causando que el protagonista se quedase un poco sorprendido, e inmediatamente este pasó a gritarle a alguno de los guardias que se encontraba fuera de su oficina, mencionándoles a este que llamaran al caballero Roger. El caballero, que se encontraba fuera de la habitación, pasaba a mencionarle que inmediatamente lo traería. En ese momento el protagonista, que se encontraba mirando en dirección hacia la puerta y bastante sorprendido, pasaba a mencionar que qué estaba planeando hacer este. El conde, inmediatamente mirando a este, pasaba a mencionarle que él creía que había regresado al pasado, pero que aún no podía confiar en él. Entonces le mencionaba al protagonista que si su nombre era Pequeñín y que si este era parte de los 10 grandes caballeros que conformaban en el futuro. Entonces el protagonista tenía que demostrárselo, el talento que el emperador de la espada del futuro había reconocido.
futuro. En vista de eso, el protagonista pasaba a sonreír bastante determinado. Momentos más tarde, en lo que parecía ser la tarde de ese mismo día, nos encontramos con el protagonista y el conde, los cuales se encontraban caminando a lo que parecía ser otro castillo. El protagonista, que se encontraba caminando detrás del conde, pasaba a mencionar para sí mismo que ahora que lo pensaba, ¿no era eso algo molesto? Le había dicho que lo fuera a buscar y ahora lo estaba probando. Entonces, pasando a colocar una cara de bromista, el protagonista se preguntaba a sí mismo si debería de hacerle algún tipo de broma. Inmediatamente se acercaba un poco hacia donde estaba el conde y le preguntaba a este si no quería conocer algo acerca del futuro. Este inmediatamente le mencionaba al protagonista que había muchas cosas que él quería conocer. El protagonista, en vista de esto, pasó a brincar de lado a lado preguntándole si debería hablarle acerca del futuro. El conde inmediatamente le respondía a este que no, él no quería saber ese tipo de cosas, causando que el protagonista se sorprendiera un poco en vista de esto. El conde entonces seguía mencionándole al protagonista que lo que quería saber era acerca del portador del desastre. Entonces, mirando hacia abajo, el conde pasaba a mencionarle al protagonista que no le diga nada más, ni a él ni a nadie más. El protagonista, un poco confundido, le preguntaba a este que por qué, pero el conde le mencionaba que la gente tenía que crecer a través de los errores y los fallos, y seguía mencionando que él creía que había enseñado a su hija bien, para que ésta no cayera ante las dificultades. Así que este le pedía al protagonista que por favor no le quitara las oportunidades a su hija de crecer. El protagonista, en vista de esto, se lo quedó mirando y guardó silencio por unos segundos, para luego de eso mostrarse más relajado y mencionarle al emperador de la espada que en realidad él sabía más de su hija acerca que de él mismo, ya que este se había mantenido la mayor parte del tiempo en su vida pasada intentando mantenerse vivo. ¿Cómo podría saber algo acerca de él? Esto causó que el emperador de la espada se quedase completamente sorprendido, preguntándose a sí mismo que cómo este chico ignoraba todo lo importante. Entonces el conde, pasando a agitar al protagonista de un lado a otro, le mencionaba que si este no sabía nada acerca de los futuros desastres tampoco. El protagonista inmediatamente pasaba a mencionarle que bueno, de hecho este sabía las cosas que la mayoría de las personas sabían. El conde seguía insistiéndole, preguntándole que si eso era todo. El prota, el cual ya se había molestado un poco, pasaba a preguntarle a este que a qué se refería con que eso era todo, qué diablos quería saber este. El conde, bastante molesto, pasaba a mencionarle al protagonista que las fuerzas aliadas del futuro de las cuales este se encontraba hablando son demasiado pequeñas en número, entonces algo debió haber pasado y que por lo menos este tenía que saber algo acerca de eso. El protagonista en ese momento simplemente le mencionaba a este que como si se hubiese acordado de algo, causando que el emperador de la espada se quedase completamente sorprendido, preguntándole ¿a qué te refieres con A? En ese momento este aprovechó rápidamente de tomar a Pequeñín de la oreja y vemos cómo este se encontraba quejándose pues le dolía, y el emperador comenzó a arrastrarlo mencionándole que sería mejor que lo recordara antes de que le rompiera ese, bueno, ya ustedes saben, haría la del cura, solamente eso voy a decir. El protagonista le mencionaba al conde que se le iban a caer las orejas y este seguía con eso, llamándolo viejo. Cambiamos de escena y nos dirigimos a lo que parece ser una arena de combate por la noche y vemos cómo el protagonista se encontraba escribiendo algo para entregárselo al conde. Este, al recibir el panfleto, se encontraba mencionándole al protagonista que por qué era tan corto, y vemos cómo el protagonista se encontraba silbando en una esquina bastante distraído. El conde entonces proseguía a mencionar que había más de 10 desastres, pero por qué los detalles eran tan basura. El protagonista, mostrándose bastante despistado, pasaba a mencionar que excepto por unas pocas cosas que él sabía, lo demás solamente lo había escuchado por rumores de sus aliados. Mostrándose bastante aterrador, el conde pasaba a preguntarle al protagonista si no tenía algún tipo de información que fuese útil. El prota, mientras bajaba la mirada, pasaba a pensar para sí mismo que este tan solo tenía que esperar a que él creciera, y eran iguales de fuerte al menos en su vida pasada. Ya un poco más calmado, el conde pasaba a bostezar y mencionaba que la buena noticia era que de acuerdo con ese oráculo, un héroe y una santa iban a aparecer. Su nombre es Cromwell y tenía 30 años, se preguntaba el conde. Entonces seguía mencionando que sería mejor que este lo encontrara tan pronto como sea posible y comenzase a entrenarlo. Entonces el protagonista, sonriendo pero sudando frío, pasaba a mencionar que si este no lo sabía, a lo que el conde, muy serio, pasaba a preguntarle que a qué se refería. El prota, inmediatamente temiéndose lo peor, pasaba a mencionarle que la edad del héroe sería de 20 años después de 20 años. Entonces actualmente él tenía 0 años ahora mismo. Las palabras del protagonista terminaron haciendo que el conde inconscientemente terminase rompiendo la pluma que sostenía en su mano. Entonces, poniéndose bastante aterrado, pasaba a mencionar: oh querido señor, ¿por qué me estás poniendo este tipo de pruebas tan difíciles? Y se preguntaba en ese instante si él tenía que estar culpando a su versión futura, o si quizás debería de pagar su frustración con ese pequeño niño inútil, insultando al protagonista. Inmediatamente se presenta uno de los sirvientes mencionándole al conde que ya habían llamado al caballero Roger, y mencionándole que ya pronto estaría, pero inmediatamente el conde lo interrumpe y le menciona que llamen a Drexler en su lugar, y le decía al sirviente que tenía que decirle a Drexler que había alguien que tenía que ser regañado. Esto causó que el sirviente se quedase un poco confundido. Entonces vemos más tarde cómo llega un caballero, el cual se presentaba como Drexler, mencionando que se refería al vicecapitán. La imagen de este caballero en comparación al protagonista era realmente intimidante, y podemos ver cómo el conde que se encontraba detrás del caballero pasaba a mirar al protagonista muy furioso. En eso se nos presenta este caballero, formando parte de las tropas de las alas azules, el vicecapitán Drexler Eisnen, y este era un caballero de nivel 5 de clase superior. Momento antes de todo lo ocurrido, vemos cómo Drexler termina llegando a donde estaba el conde, mencionándole a este que si lo estaba buscando. El conde inmediatamente pasaba a mencionarle al caballero que este se había apresurado en atender su llamada y que eso demostraba su excelencia. A estas palabras, Drexler simplemente pasó a hacerle una pequeña reverencia al conde. Momentos después de eso, vemos como el conde, con una
apariencia bastante imponente, pasaba a mencionarle al caballero que a él le gustaría probar ese tipo que estaba ahí, señalando al protagonista, el cual tenía cara de payaso, mencionándole que quería saber si ese tipo que estaba ahí era lo suficientemente calificado para actuar de manera arrogante. El caballero se encontraba bastante sorprendido. Este inmediatamente pasó a preguntarle al conde si no se estaba equivocando, pues le estaba pidiendo a este que tuviese un duelo contra un pequeño chico. El conde, sin titubear, le mencionó a este que sí, estaba en lo correcto. Drexler, el cual no podía creer lo que estaba pasando, comenzó a pensar para sí mismo que por qué el vicecapitán había sido llamado por un asunto tan trivial. ¿Había hecho algo malo para que lo bajaran hasta ese nivel? Entonces este, aún más asustado, seguía mencionándose que no podría mantener su posición. Entonces el vicecapitán Boron podría... En ese instante sus pensamientos son interrumpidos cuando el conde pasó a pegarle un fuerte grito llamándolo por su nombre, causando que este del susto se colocara firme delante del conde. El conde entonces, pasando a cruzar sus brazos, le mencionaba a este si había caído otra vez en su imaginación inútil de nuevo. El conde, nuevamente colocándose serio, pasaba a mencionarle a este que este era un asunto bastante importante, así que le pedía que lo observara apropiadamente y que luego tuviese un sparring con el chico. El caballero, ya dejando de titubear, pasaba a aceptar la orden que le había ofrecido el conde. Entonces vemos como Drexler, el cual se encontraba observando al protagonista, se sorprendió un poco al darse cuenta que algo no estaba bien. Era un caballero de segundo nivel a tan corta edad. Es más, este incluso estaba justo a punto de convertirse en un experto. Lo peor de todo era que el chico al parecer tenía 10 años de edad, pero inmediatamente este es interrumpido por el protagonista. El protagonista entonces pasaba a mencionarle a este, llamándolo señor, que si podía saber quién había hecho ese martillo. El caballero entonces se encontraba un poco sorprendido mirando cómo el protagonista miraba su gran martillo de lado a lado. El protagonista entonces pasaba a mencionar que a este le hubiese gustado que el martillo fuese un poco más grande, hacer que la boca del martillo sea más grande y que el agarre también sea un poco más delgado. El conde, en vista de esto, pasaba a mencionarle al protagonista que se preparara y que si este no podía actuar de manera apropiada no mantendría su promesa. Entonces el conde seguía mencionando, mirando a Drexler, mencionándole a este que podía pelear contra el protagonista tan ferozmente como él quisiera, tan solo tenía que mantenerlo con vida. Entonces el protagonista, un poco sorprendido, le preguntaba al conde que a qué se refería este con que no mantendría su promesa. El conde entonces, mirándolo fijamente, pasaba a mencionarle que el que le había hecho esa promesa no era su yo actual, así que decidiría todo basado en ese duelo. El protagonista entonces, con una cara bastante random, pasaba a mencionarle al conde que si este le estaba diciendo que tenía que vencer a Drexler. Inmediatamente el conde le mencionaba a este que este no esperaba que hiciera algo como eso. Entonces el conde le mencionaba al protagonista que tan solo tenía que hacerlo una sola vez. Si este lograba dejar una herida en el cuerpo de Drexler, lo consideraría como una victoria a su favor. El caballero, que se encontraba entonces atrás del conde, se encontraba bastante sorprendido en base a esto que había mencionado el conde. Entonces el protagonista, pasando a colocarse un poco más serio y sonriente, pasaba a mencionarle al conde que no tenía que olvidar lo que acababa de decir. Inmediatamente vemos cómo ambos se preparaban para la batalla. El martillo contra la masa, literalmente la mole contra la pulga. Y el árbitro de esta pelea sería un aristócrata masoquista que le gustaba ver cómo los niños sufrían. No. Eso creo que no va, chicos, porque si no el señor YouTube me cancela. El conde, que se encontraba mirando al protagonista, pasaba a mencionar que él tenía una manera rara de controlar el maná, y este se encontraba completamente seguro de que el protagonista había ideado esa técnica por sí mismo, así que pasaba a mencionar para sí mismo que en efecto este era un genio, pero eso no era todo. Pasando a colocarse un poco más serio, el conde pasaba a mencionarse a sí mismo que si realmente había experimentado el futuro, debía haberse convertido en un maestro de aura después de romper sus límites. Pero aún así este no comprendía cómo su versión futura había decidido hacer que ese chico fuese el que regresara. Debe haber algo más que talento en él. Preguntándose inmediatamente que había visto su versión futura en el prota. El conde inmediatamente daba inicio a la pelea, mencionándoles a estos que deberían pelear con todo lo que tenían. Entonces el conde pasaba a mirar al protagonista y mencionaba para sí mismo que este tenía que demostrarle una vez más por qué lo había escogido en el futuro. Inmediatamente el protagonista se encontraba llamando al lobo lunar, el cual terminaba saliendo rápidamente. El protagonista, inmediatamente pasando a montarse sobre el lomo del lobo lunar, pasaba a mencionarle al caballero que si este no iría por él, el protagonista entonces se dirigiría hacia él atacándolo. Drexler se encontraba bastante sorprendido, mencionando que el chico era un domador de espíritu, pero eso era inútil, cargando un fuerte ataque en dirección al protagonista, el cual vemos que el protagonista terminaba esquivando fácilmente. Bueno, el lobo. Este se sorprendía pues el protagonista había esquivado su ataque. Inmediatamente vemos como el protagonista ya tenía preparado un contraataque y procedió a golpear al caballero. Entonces, mientras este se encontraba aterrizando, pasaba a mencionar que era bastante difícil, ya que este ni siquiera había recibido un rasguño con ese ataque de reciente. Entonces el protagonista, que se encontraba analizando a Drexler, pasaba a mencionarse a sí mismo que él era ofensivo como también defensivo, y que si este se especializaba en ambos, se preguntaba el protagonista. Drexler inmediatamente pasaba a emocionarse y le mencionaba al protagonista que este era bastante interesante. Entonces, preparando un fuerte ataque, le mencionaba al protagonista que ese no tenía nada de qué preocuparse, pues él iba a intentar contenerse para que este no muriera. El ataque fue rápidamente esquivado por el lobo, el cual pasó a saltar en el último segundo, y vemos como el protagonista se encontraba cargando nuevamente hacia donde se encontraba este, mencionando que en ese caso él acabaría con todo esto a una gran velocidad. El caballero, en vista de eso, se encontraba un poco sorprendido mirando la velocidad a la cual se estaba desplazando el lobo. Inmediatamente el caballero comenzó a cargar un potente ataque, el cual terminó impactando contra el piso, destruyendo parte de este, mencionando que cómo se atrevió un simple mocoso a retarlo. El ataque terminó destruyendo todos los pilares que el lobo lunar se encontraba utilizando como trampolines. En eso vemos como el lobo lunar y el prota se quedaron suspendidos en el aire por unos cuantos segundos. El protagonista inmediatamente se percató de que
que algo no se encontraba bien, terminando así esquivando un ataque potente que se dirigía hacia su cara en el último instante. En eso se nos muestra que Drexler había extendido su martillo agarrándolo por la base de la empuñadura para proporcionarle un gran ataque al protagonista. El protagonista, el cual se encontraba aterrizando sin ningún daño, se encontraba mencionándose a sí mismo que cómo podía controlar un martillo que era más largo que una espada larga tan fácilmente, y al parecer este lo utilizaba junto con un escudo como si ambos estuviesen a la par. Entonces el protagonista se encontraba mencionando que como ahora solo poseía el martillo, él tenía que concentrarse un poco más en su defensa, y que si este era el caso, entonces vemos como Drexler pasaba de desplazarse inmediatamente en dirección hacia el protagonista, mencionándole que hasta cuándo se iba a seguir huyendo. En eso vemos como el protagonista y Lobo Lunar nuevamente terminaron esquivando el ataque. El caballero se encontraba poniéndose cada vez más furioso y le gritaba al protagonista que si realmente iba a seguir esquivando como una rata. El conde, el cual se encontraba observando la batalla, pasaba a mencionarse para sus adentro que estaba leyendo todos los ataques y movimientos de Drexler. En eso se nos muestra como Drexler constantemente seguía atacando al protagonista, pero ninguno de estos ataques tenían efecto, pues vemos como el protagonista esquivaba todos y cada uno de ellos. Entonces el conde se encontraba mencionando para sus adentros mientras miraba todo eso que este había dicho que era uno de los mejores caballeros, y este suponía que su experiencia de su vida pasada no se había ido hacia ningún lado. Entonces el conde seguía mencionando que en efecto eso era bueno, pero aún así no era suficiente, eso es todo lo que tenía ese chico, mencionaba este, para seguir a eso ponerse bastante furioso y gritarle a Drexler que hasta cuándo iba a seguir humillándolo. Inmediatamente la mirada de Drexler se llenó de odio, furia y rabia y empezó a cargar con una gran velocidad en dirección hacia el protagonista, el cual solamente podía quedarse sorprendido mirando lo que estaba pasando. Drexler entonces, pasando a pegar un fuerte grito y cargando un potente ataque mucho más potente que los anteriores, se preparaba para atacar al protagonista. El conde, en vista de esto, comenzó a asustarse y a mencionar para sí mismo que se estaba utilizando el arma del alma, y seguía mencionando que tenía que detener todo eso en el instante, pasando a pegarle un fuerte grito a Drexler. En ese instante vemos como el protagonista nos había mostrado una pequeña sonrisa, para seguido a eso pasar a saltar del lomo del Lobo Lunar y dirigirse directamente hacia donde estaba Drexler, pasando a cargar un poderoso ataque para contrarrestarlo. El conde, que se encontraba mirándolos, pasaba a preguntarse que qué rayos estaba a punto de pasar. En eso vemos que una gran explosión surgió del ataque del protagonista al chocar contra el de Drexler, y el conde simplemente se quedó observando lo que estaba pasando. Bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like, un comentario y compartan, que eso me ayudaría mucho con el algoritmo. Ahora sí, la dinámica de este video será la siguiente: la persona que va a ganar va a ser una sola en este caso y va a aparecer en el próximo video. La palabra es Conde Valentia. Muy bien chicos, y ahora sin más que decir, espero que gocen de una excelente salud, pasen un buen día, tarde y noche y nos vemos en el próximo video.